Entonces, bueno, bienvenidos a todos. Hoy es 22 de abril de 2026. Tenemos el placer con Patricia de compartir con ustedes un tema que realmente es apasionante y es apasionante por muchísimos motivos. El primer motivo es honrar a uno de los genios más grandes que ha habido en la historia de la humanidad. Un genio que vivió hace 500 años y que fue exitoso en distintos campos de la actividad humana. Fue, por ejemplo, el mejor laudista que había en la ciudad de Milán. Fue un gran chef. Fue un pintor excelso. Fue un arquitecto maravilloso, un inventor. Es de alguna forma el inspirador del helicóptero. Imagínense eso. Inventó cantidades de cosas que tenían que ver con eh, procesos, digamos, importantes en la época en que vivió. O sea, un arquitecto, un ingeniero, un artista, es decir, un hombre que manejaba tanto las habilidades del hemisferio izquierdo, la lógica, la matemática, como también las del hemisferio derecho, la creatividad, la música, etcétera. Entonces, ese personaje es nada menos que Leonardo da Vinci. Y parte de lo que vamos a ver hoy es algo que yo lo asocio mucho con lo hecho en programación neurolingüística por Richard Bandler y por John Grinder. Ellos construyen toda la metodología y todo lo que es el contenido de la neurolingüística sobre la base de modelar a tres grandes terapistas que había a mediados del siglo pasado: el hipnotista Milton Erickson, la terapista de organizaciones que era Virginia Satir, y un psicólogo y filósofo alemán importantísimo que fue Fritz Perls, que es el creador de la Gestalt. Esos tres fueron los inspiradores de todo el modelo de la neurolingüística. Ellos fueron el modelo, de tal forma que Grinder y Bandler empezaron desde una serie de metodologías que no vamos a discutir en esta sesión a ver de qué manera o qué era lo que subyacía a esa experticia, a ese éxito maravilloso de las terapias que estos tres individuos llevaban a cabo. Lo mismo, pero en el terreno artístico, es lo que hace Michael Gelb, que es un psicólogo estudioso de Da Vinci. Estudió por años la historia, las obras, los métodos, la vida de Da Vinci, se metió en la biografía de Leonardo da Vinci para poder encontrar esos modelos, es decir, esos patrones, esas conductas, esos rasgos que hicieron que Da Vinci fuera grande y grande en muchos aspectos de la actividad humana. De tal manera que hoy vamos a hablar de eso y hemos denominado ese tópico como el despertar del genio. Los invitamos a que a partir de ese entendimiento de lo que hacía Da Vinci, nosotros mismos pongamos en práctica y vamos a dar algunos ejemplos de cómo se puede practicar todo esto que hizo que Da Vinci fuera muy grande. Porque hay una cosa importantísima que nos menciona Michael Gelb, y es: Da Vinci fue grande no como un resultado, y fue genio no como un resultado, sino el proceso de su vida fue la construcción de la genialidad. Es decir, es en el día a día que él fue edificando las fortalezas que lo hacían ser un observador inigualable, un creativo singular y un Ujú. hombre fenomenal, genial.
De tal manera que vamos a mirar en qué consiste todo esto, seguir un poco ese recorrido de este artista fenomenal, arquitecto, ingeniero, y entrar a hacer una inmersión dentro de lo que nosotros hemos querido exaltar hoy, que es el despertar del genio, pero del genio que hay en ti, porque pues Da Vinci nos enseña cosas, pero ahorita, a partir de lo que vamos a compartir todos, vamos a meternos en ese viaje fantástico de lo que significa modelar aspectos mencionados por este psicólogo Michael Gelb. Y encontró Michael Gelb 7 pilares. Y en esos 7 pilares vamos a empezar a descubrir una serie de cosas muy interesantes y maravillosas. O sea que, Patti, bienvenida, te cedo el turno. Gracias, ¿Cuáles gracias. serían Bueno, todas ya esas entramos en cosas? esos principios, vale, ya entramos en esos principios, solo que conecto contigo lo que acabas de decir porque me encanta y es despertar ese genio que hay en ti. Efectivamente, Leonardo da Vinci era alguien que creía que el potencial humano era infinito, así que no es tarde, no es tarde para ninguno de los que estamos aquí, ¿cierto? Poder despertar ese genio interior porque hay algo bien importante y es la diferencia entre ese genio, que es alguien que crea, ¿sí? A alguien que realmente nace con un talento y es decir, la facilidad natural para realizar algo. Pero el genio es la capacidad para crear algo nuevo, para trascender y para sostenerlo en el tiempo. O sea, quería aportar esto porque me parece clave, ¿no? Que exista justo esta información valiosa para que cada uno de nosotros se la crea y a partir de hoy, con toda la actitud y el impulso, pueda efectivamente entrar con estos 7 principios que el psicólogo Gell, de estudiar tanto a Leonardo da Vinci, como bien decías tú, se inspira. Y ese primer principio se llama la curiosité, ¿no? Es esa curiosidad insaciable, esa búsqueda y búsqueda básicamente implacable. ¿Por qué? Por ese aprendizaje continuo, ese hacer las preguntas, ¿sí? Hacer las preguntas correctas. Yo diría hacer las preguntas, preguntar, atreverse a, como cuando un niño de 5 años nos pregunta, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Se dice que es el mayor auditorio interno porque absolutamente está constantemente diciéndonos, ¿y por qué? ¿Y por qué? De tal forma que increíblemente a los 5 años ya estamos conectados con este principio de la curiosidad porque estamos anidando el por qué. ¿Qué significa anidar el por qué? Que tú le das una respuesta, de ahí la toma y vuelve y te dice, ¿y por qué? La toma y vuelve y te dice, ¿y por qué? Cada vez que hace esto, nos obliga a nosotros como adultos a ser bastante recursivos, ¿cierto? En ir dando esa respuesta. Pero asimismo, el niño está construyendo y creando. Así que tomemos este principio de la curiosidad para llevarlo a un ejemplo muy práctico de nuestro día a día. ¿Qué dices? Maravilloso, maravilloso. Ujú. Entonces, ¿quieres que desarrollemos un poco más el tema de la curiosidad? Sí, Y sí, más sí. bien después Desarrollemos porque seguimos. es fantástico. Ok, después seguimos en los otros patrones. Ese tema de la curiosidad tiene que ver con que nosotros, desafortunadamente, en nuestra época creemos que el único momento y evento en que aprendemos es cuando estamos estudiando en un colegio, en una universidad, haciendo un curso. Y resulta que la invitación es a que aprendemos siempre, cada minuto, cada segundo, a que puedes aprender por ti mismo, a que puedes aprender en comunidad, pero también puedes, a través de la investigación, de tu curiosidad,
estar en modo de aprendizaje permanente. Las universidades se han inventado el nominal, el nombre de educación continuada, y esa es un poco la invitación. Es decir, que nos mantengamos en modo educación continuada. La educación no termina ni cuando terminamos la universidad, ni cuando estamos terminando el último curso. La educación es permanente, es constante y aprovechémosla para agudizar nuestros sentidos, nuestro relacionamiento con la ciencia, nuestro relacionamiento con el arte y relacionamiento en todo ámbito de nuestra vida. Eso hablabas de una cosa que es muy importante, que es de tener mejores preguntas, más y mejores preguntas. El que es curioso indaga, el que es curioso investiga, pero no con el ánimo simplemente de, de que sea instrumental, porque yo, por ejemplo, tengo una prima que me pregunta una cantidad de cosas y yo sé que está preguntándome solo para halagarme, para que yo le cuente algo, pero ella no está interesada mucho en la pregunta. Y esa no es la aproximación a la que nos invita Michael Gelb. La invitación a la que nos invita Michael Gelb es a preguntar para entender los misterios, no para satisfacer al interlocutor, porque hay muchas personas que se muestran como interesadas, pero verdaderamente no están en profundidad tratando de indagar, sino aquí la invitación es ir al misterio de lo que significa cualquier cosa, que es un poco el misterio que tiene el niño de 5 años que hablabas, Patti, de estar hablando, ¿y por qué el gato es gris y no café? ¿Por qué este es blanco? ¿Por qué este es negro? Y comienza a identificar que hay una cantidad de colores en los gatos, por ejemplo, que no son un patrón específico, un color asociado a un gato, sino que pueden ser de múltiples colores, o que los gatos no siempre arañan, hay unos que sí, hay otros que no. Y toda esa asociación, esa familiaridad que desarrolla el niño en búsqueda de conocimiento, de sabiduría, está muy relacionada con este concepto. ¿Qué opinarías, Patti, de esto y qué tipo de ejercicios se te ocurrirían a ti que podrían llegar a ser importantes dentro de este concepto? Bueno, mira que lo que dices es bien interesante y los ejercicios es precisamente cuestionarnos varios por qué sobre algún tema, ¿sí? No basta tan solo con una vez, sigamos indagando. Por eso cuando al comienzo me preguntabas que cómo me parecía el tema, pues tiene demasiado de ancho y de largo, y yo te contestaba que cada vez, ¿no? Quisiera ir como el buzo. Y recordemos que hay buzos que llegan a diferentes profundidades, ¿cierto? Depende de su capacidad y también su entrenamiento. Entonces aquí aventurémonos realmente, ¿sí? A poder indagar más, a darnos cuenta de pronto quiénes son los referentes de ese tema, ¿sí? Buscar autores, hacer más preguntas ¿para qué? Para que nosotros, no en pro de halagar o aquí hay otro tema también que a veces surge y es medir cuánto sabe el otro. Tampoco es para medir cuánto sabe, no, es para que yo pueda, ¿sí? Justo sumergirme más en ese conocimiento y finalmente, ¿sí? Tener mi propia opinión al respecto, documentarme. Esa curiosidad me permite estar vivo, esa curiosidad me enriquece, me mueve y me motiva. Es que de todos estos principios, no sé, pero yo conecto muchísimo con el de la curiosidad y me parece como si fuera el gran principio dentro de los 7 que vamos a mencionar. Entonces, por eso le doy bastante relevancia a eso. La parte de competencias organizacionales, curiosamente yo lo veo con bastante constancia que una de las competencias es aprendizaje continuo. Y yo digo, y realmente quien escribió la competencia, ¿no? Y quien cree que la tiene, ¿sabe qué es ese aprendizaje continuo? Pues ese aprendizaje continuo no es más que esa curiosidad, ¿sí? Y esa curiosidad también abarca diferentes temas, no solamente de pronto en el tema en el que nosotros estamos trabajando, en el tema profesional, si estamos, no sé, en la ingeniería, en la ontología o en un tema
específico en deporte, no, es realmente que lo podamos ampliar y eso también nos enriquece, como la curiosidad que nos genera a Darío y a mí cada vez que llegamos con un tema y empezamos justo a explorar y a tener más conocimiento para poder llegar acá y compartirlo con ustedes. Parte de lo que hacía Leonardo era llevaba Ujú, un cuaderno donde hacía bocetos. Siempre estaba documentando sus observaciones. ujú, No es únicamente una especie de diario de lo que hiciste o no hiciste, sino lo combinaba con dibujos, lo combinaba con reflexiones, así como estaba mirando un chapul que estaba saltando en el campo, estaba viendo a ver de qué manera podría ser el hombre del Vitruvio, que fue uno de sus dibujos más importantes. ujú, Combinaba cosas muy trascendentales con cosas muy superficiales, sin jerarquía, sin jerarquía, ujú, dejando rienda suelta a su mente para que divagara, para que se dispersara, para que plasmara en un papel todo lo que sentía, porque todo esto en Leonardo es la exaltación de los sentidos y la conexión de los sentidos con la mente. De tal manera que pues este registro puede llegar a ser en el contexto de ustedes importante, llevar un registro. Ahora tenemos, por ejemplo, celulares donde nosotros podemos estar escribiendo en el celular, podemos estar grabando. Estoy mirando esto, pienso en esta cuestión política que me asalta en este momento. Estoy mirando un árbol, pero estoy pensando en la constituyente, por ejemplo. Es cruzar temas de una índole política, digamos, con índole estética, biológica, naturaleza, de cualquier índole, de tal forma que comienza uno a exacerbar, a poder estimular distintas categorías y zonas cerebrales. Esto se ha estudiado muchísimo a nivel de neurología. La mayoría de todos los procesos nuevos de investigación tienen que ver con la activación de nuevas redes neuronales. Todo el tema que estamos hablando aquí conecta elementos que en principio no tienen que ver unos con otros, pero los vamos a dar cuenta en el último principio que vamos a asociar y a compartir con ustedes. Todo está conectado, todo está conectado. Y en la medida en que entendemos el bosque, podemos entrar a entender el rol que juega cada árbol. Entonces, ese punto es importante. Otro elemento que me parece clave dentro de todo esto podría ser lo que hablabas, Patti, de los cinco porqués, que está muy ujú. ligado a lo que era la mayéutica socrática. Sí. Sócrates, el gran filósofo griego, decía que para poder ahondar, para poder profundizar en cualquier ámbito, teníamos que preguntar al menos 5 veces por qué, para poder llegar a las raíces que subyacen a las verdaderas motivaciones que tenemos para entender o conocer cualquier cosa. Y es una de las técnicas que se aplican en terapia. Tú y yo lo practicamos, Sí, ¿no? exacto, sí, Para poder sí, sí. entender más a ese ser, digamos, al que le estamos tratando de ayudar y, y entender cuáles son las motivaciones de su conducta, de su comportamiento, de sus emociones, de sus pensamientos. De tal manera que ese punto es clave. Una cuestión que Michael Gelb recomienda en todo este contexto de curiosidad es dedícate un mes a investigar y a profundizar en algún campo del conocimiento. Aunque no te interese mucho, el solo hecho de que tú penetres en ese campo, por ejemplo, astronomía, ahora que Artemis 2 acaba de llegar de la Luna, encontrando cantidades de cosas novedosas, etcétera. Piensa un poco en la astrología, en los astros, qué tan lejos están de la Tierra, qué tipo de ambiciones tienen los humanos con respecto a estar estableciéndose en la Luna, por ejemplo, y eventualmente ya empezaron las intervenciones en Marte, etcétera. No con el ánimo de volverte astrónomo, porque muchas de las cosas que hizo Da Vinci no era para volverse experto en nada, sino para que esos elementos, esas herramientas que encontraba en la medida que
profundizaba en algo, le servían para otras cosas, porque integraba, le ayudaba a integrar, a entender y a comprender el mundo. Y eso es parte de su genialidad. ¿Qué otra cosa se te ocurriría, Patti? Así es, así es. Es que parte de esa genialidad que tú dices es, él tenía básicamente como una obsesión en las aves, en observar las aves y en observar el vuelo de las aves. ¿Y a dónde lo llevó observar el vuelo de las aves? A inventar el helicóptero, a inventar, sí, máquinas voladoras. Entonces uno dice, increíble, ¿no? Y efectivamente sí, sí, quienes hemos tenido la oportunidad de ver diferentes aves, uno observa, ¿no? Como básicamente el largo, el ancho de las alas, qué tanto planea, qué tanto se eleva, en fin. Entonces, sí, totalmente de acuerdo contigo en realmente explorar otros temas, algo que no tenga nada que ver. Mi papá decía, no te vuelvas monotemático. Ojo, no te vuelvas monotemático. Muchas veces, si eres arquitecto, solo hablas de arquitectura, arquitectura, arquitectura. No, hey, sí, no te vuelvas monotemático. Precisamente esto te permite despertar esa curiosidad por otros temas, hay otros temas, ¿no? Y justo eso te da el concepto, y que bien traías tú, de programación neurolingüística de plasticidad cerebral, es decir, ¿sí? Otras rutas, otros caminos, ¿sí? Exploremos, cuestionémonos, enriquece, enriquece. Sí, elige un tema, y esa es una de las invitaciones que dejamos hoy aquí sobre la mesa, y cuando nos volvamos a ver en nuestro We to Couch de mayo, ¿qué tema elegiste? ¿Qué tema elegiste? Y básicamente saboréate el tema, decántalo, ¿sí? Mira qué tanto puede de eso relacionarse con algo que tú estés trabajando, experimentando, viviendo, que pareciera que no tuviera conexión, pero sí podría estar ahí esa respuesta que tanto estás buscando a alguna situación. Curiosamente es así, ¿no? Como lo que tú bien decías, pareciera que no se conecta, pero sí, absolutamente todo se conecta con todo. Para, por ejemplo, profundizar un poco en el tema Ujú. kinestésico, él Sí. decía, aquí tengo un frasquito. Él Ujú. decía, coge un objeto, obsérvalo y detállalo por 5 minutos, ¿sí? Mírale la textura, la temperatura, la geometría que tiene. Aprende a sentir. A veces pasamos por la vida ignorando porque estamos en modo urgencia, en modo afán, y no caemos en la cuenta de que las cosas pueden ser mucho más interesantes y no darlas porque están ahí y las ignoramos. Hay cantidades de cosas que por ir rápido o estar con la mente con ruido permanente, no caemos ni en cuenta y perdemos muchos detalles de cuestiones que nos rodean. Eso es una de las invitaciones que hace Da Vinci. Describe los objetos que están a tu alrededor. ¿Qué te parece? Así es, y tú dijiste algo, describe, es más, toma al azar, por ejemplo, yo tomo este objeto, ¿sí? Y tengo acá justo este esfero. Entonces digo, ok, ¿sí? Experiméntalo, es más, conecta una cosa con la otra. Ahora en otro principio, para no adelantarme, vamos justo a hacer el ejercicio. Yo tengo una dudita, ¿ustedes me están viendo a mí la cara? ¿Sí? Sí me están viendo a mí la cara, porque es que yo no me veo cuando hablo y me parece curioso que me suceda eso. ¿Tú me estás viendo a mí, el rostro? Claro. Ah, Y bueno, yo, y, excelente. y yo desde aquí, que es de donde estamos grabando, Sí, observo porque yo programé que fuera así, que aquel que mm, habla es el que aparece en la cámara y el otro no está. sí. ¿Ves? Ah, ok, perfecto, listo. Es por ese efecto. Si no dije, lo voy a preguntar. Curiosité. Listo. Qué bien, qué bien. ¿Cuál sería el segundo patrón o conducta o habilidad importantísima que desarrolló Da Vinci y que exalta el señor Gelb, Patti? El otro se llama dimostrazione. Demostración, demostración, prueba por experiencia. Es básicamente ese compromiso de poner a prueba el conocimiento a través
de la experiencia y la persistencia ante el error. Este es importantísimo, porque Mucho. usualmente Ujú, nos guiamos por lo que nos dijo mi mamá, mi hermana, mi ujú, hermano, mi tío, mi tía, mi amiga influyente, etcétera. Y toda la invitación que hacemos aquí es prueba por experiencia aquello que te recomiendan o aquello que te dicen que es cierto o que es falso. Porque esta experiencia directa es la única prueba verdadera que tienes desde ti para verificar. Y aquí la palabra verificar se vuelve clave. Y la palabra probar se vuelve clave. Probar no de probar de gusto, sino ujú. probar de si es cierto o no. Toda la ciencia está basada en la prueba y el error, en testear. Y la invitación aquí es, bueno, si ya tienes la receta de ese postre que tanto te gustó, hazla tú, prepárala tú, métete en la elaboración del postre y después pruébalo, pruébalo. ¿Te quedó bien? ¿Te quedó mal? ¿Aprendiste? ¿No aprendiste? Esta es la invitación a personas incluso que no les gusta la cocina, a que nos metamos por lo menos a intentar y a demostrarnos a nosotros mismos esas cosas que otros nos refieren. Pero esto también tiene alcance en temas de lo político. Si te dicen que fulano es bueno, pruébalo, analízalo, mira cómo dice, mira las ejecutorias que tiene, etcétera. Prueba que las cosas que te dicen son ciertas en todos los campos, ¿no? Si te dice alguien, he escuchado la música de Mozart y es buenísima la música de Mozart para agudizar procesos de aprendizaje, de relajación, etcétera. Ponte a escuchar a Mozart, así no lo hayas hecho nunca en tu vida. Te invito a que mañana, cuando estés en cualquier evento o cuando estés en tu casa, pongas a Mozart y pongas algunas de las obras de él para que lo pruebes. Y parte de las invitaciones que hace Da, Da Vinci es escucha la música por lo menos 3 veces. La primera vez para escuchar su melodía. ¿Te gustó o no te gustó? Después para escuchar y centrarte en el ritmo. ¿Te gustó o no te gustó? Y después para ver de qué forma conecta contigo. ¿Te hace sentir bien? ¿Te hace sentir regular? ¿No te gusta? ¿No te vincula? Ok, pero ya te aproximaste más a eso que en principio era extraño, que era externo y que no tenía sentido. Hay una cosa que es bien importante en todo esto de la demostración y tiene que ver con somos y volvámonos un laboratorio personal para poder probar aquello que estamos evidenciando, para poder probar distintas cosas y ese punto de ser laboratorio personal nos lleva a sentir y a aproximarnos con mucho más familiaridad con respecto a todas las cosas que tenemos en nuestro entorno. De tal manera que pregúntate un poco con respecto a tu paz, ¿cómo estás, por ejemplo, a tu paz espiritual? ¿Cómo estás en tu entorno económico? ¿Estás contento? ¿Estás de alguna forma satisfecho con aquello que estás logrando? ¿Qué necesitas más para poder crecer en ese sentido? ¿Cómo están en tus relaciones, por ejemplo? ¿Las relaciones son conflictivas? ¿Estás fluyendo adecuadamente? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Qué tendrías que hacer tú desde ti para mejorar, para adaptarte más, etcétera? ¿Cómo está tu salud? Y ahí comienzas tú a elucubrar y a entender que el proceso de vida, la existencia misma, es un proceso de laboratorio personal, porque eres tú con tu crecimiento y con tu relacionamiento con otros y con ese todo lo que te va a empezar a dar más luces en términos de tu progreso personal. ¿Qué aspectos adicionales, Patti, se te ocurrirían que pueden ir en este principio de demostración? En este principio, por ejemplo, cuando tú y yo hacemos nuestros procesos de coaching y nos damos cuenta que el coachee realmente interioriza y hace conciencia de X situación,
y hay, pues básicamente, y parte de él, ¿no? Y también como reto nuestro, unas acciones, ¿no? Y unos planes o tareas o retos a seguir en la semana. Entonces, solo si realmente lo experimenta, lo vive y lo siente, es que se va a convencer que realmente sí puede accionar, sí puede dar el paso, sí realmente esa experiencia le da el ánimo para continuar o para cambiar, ¿cierto?, de actitud porque esa simplemente no le funcionó. Entonces, el uno va enriqueciendo al otro. Tuvimos un conocimiento inmenso en Curiosité y ahora en demostraciones, pues vamos realmente, como bien dices tú, a hacer nuestro propio laboratorio, hacer nuestro propio laboratorio en diferentes ámbitos. Todos tenemos esa experiencia personal que nos enriquece siempre desde tener como la fuerza interna de reconocer que sí y que no nos está funcionando y lo que no, hacer el cambio. No podemos obtener resultados diferentes haciendo lo mismo. Hay una práctica de un ejercicio que se denomina la práctica del abogado del diablo. Práctica del abogado del diablo. Y en esa práctica lo que se propone es que por 10 minutos, ante una creencia muy fuerte que tú tengas, sométela a crítica, bien sea por parte de ti mismo, someterla a crítica, ver cuáles son las debilidades de aquello en lo que tú crees que es y someterla a crítica por 10 minutos. Al final, verifica, prueba si eso que tú creías inicialmente es lo suficientemente fuerte para que esa crítica que le has hecho no sea suficiente para destruirla, o en caso de que la crítica haya sido lo suficientemente bien hecha para que cambies tu creencia, cámbiala. Esa es la práctica del abogado del diablo, en donde estamos sometiendo a prueba, verificación, aquello en lo que creemos. Si no lo haces contigo mismo, hazlo con alguien que piense distinto a ti, porque eso enriquece. Acuérdate, tenemos que abandonar un poco el ego y dejar de querer ganar todas las discusiones. Entremos en el ejercicio de la contrastación, entremos en el ejercicio de esto que se denomina la práctica del abogado del diablo. Otra cuestión, por ejemplo, podría ser aprender con el cuerpo. La invitación que hacía Da Vinci, por ejemplo, era toca cualquier instrumento, aunque sea pobre, porque no se trata de que tú ejerzas perfectamente, digamos, la dinámica de tocar el instrumento, pero ¿qué sientes? ¿Cómo esa aproximación a esa zona incómoda en la que te encuentras te permite crecer un poco en esa inconformidad física, en el dominio físico? ¿De qué manera puedes ir desarrollando cada vez mayor capacidad, sincronía entre la mano izquierda y la mano derecha? Acuérdate que Da Vinci siempre respetaba el tema de ser ambidiestro. Ujú. Él Sí. hacía escritura con la izquierda y también con la derecha. Trataba de hacer dibujos con la izquierda y también con la derecha. Y otra cosa importante, démonos cuenta que esta práctica, por ejemplo, de ser abogado del diablo, se puede hacer, y él lo hacía con bocetos. En toda la vida de Da Vinci vas a ver que todo está lleno de bocetos. Antes de entrar en la obra ya definitiva o en la obra maestra, él primero hacía bocetos de aproximación, como cuando nosotros estamos tratando de escribir un ensayo y escribimos un borrador, él lo hacía con dibujos, de tal forma que al final decía, de todos estos bocetos, opciones varias, este es el que más me gusta, este es el que voy a llevar a cabo como obra maestra. Es decir, es tener alternativas, es la construcción de muchas miradas antes de tomar una decisión. Esa sería una de las cosas importantes en demostraciones. No sé si quisieras agregar alguna otra, Patti. Sí, aquí básicamente estén muy presente aquello que la experiencia te demostró. ¿Para qué? Para que elimines ese juicio emocional, ¿no? Ese juicio emocional.
ahí sí que conecto con los cuatro acuerdos de no te tomes nada personal. Fíjate que aquí en no te tomes nada personal es justo esa demostración, ¿sí? De no dar por sentado algo que podría no ser, ¿sí? Sino experiméntalo y dentro de la experiencia está, permítete vivirlo con argumentación también, ¿sí? Con tu propia información, con tu propio contenido, experimenta. Aquí hay un punto para traer a colación en el tema de demostración y es que me propuse trabajar flexibilidad y para trabajar flexibilidad corporal entre algo que se llama Pilates Reformer y ya estando en Pilates Reformer, ¿sí? Me dije, es que la flexibilidad no solamente va a ser corporal, sino mental. Y precisamente mi tema de demostración es que a medida que yo vaya realmente siendo, sí, como más habilidosa y más flexible para desarrollar los ejercicios, voy a ir comparando qué tan flexible estoy acá, ¿sí? Cómo estoy flexibilizando mi pensamiento. Así que en Quito Coach más adelante les comentaré cómo voy con esa demostración y que aquello que sí no se tiene flexible aquí, tampoco puede que se tenga acá, ¿no? O sea, mente-cuerpo, realmente sí, cómo va allí fusionándose. Así que estoy en demostración. Qué bueno. La mayoría de nuestros errores en decisiones o en cosas que creemos y estamos equivocados se deben fundamentalmente a un hecho, a que hemos partido de supuestos incorrectos, supuestos que no son. Y eso nos lleva a tomar una decisión. Revisa semanalmente en qué te has equivocado, cuáles fueron esos supuestos en que tú creías que verdaderamente no eran y que te indujeron a tomar decisiones que no eran, o a entrar en discusiones en donde no tenías la razón, o entrar en unas formas de debate que no eran las correctas. Revísate permanentemente, no con el ánimo de generar inseguridad en ti, es con el ánimo de conocerte más y ver de qué forma puedes ir limando aspectos que puedes mejorar. ¿Qué opinan? Eso es demostración. Entonces, entendiendo que vamos en el principio 2 y son 7, ¿por qué no hacemos una pausa, querida Patti, entendiendo que Sí. pues nuestra sesión eh, tiene un límite de básicamente una hora Ujú. y después en otra reunión incorporamos parte de los otros principios porque cuando decimos principio uno curiosidad, principio 2 demostración, no estamos diciendo que curiosidad sea más importante que demostración. Estamos diciendo que son 7 principios y Ujú. parte de la invitación es ponlos a trabajar conjuntamente. Trabaja varios principios al tiempo. Sí, Aliméntalos mutuamente. ¿Qué opinas, Patti? total. Es que me parece totalmente de acuerdo porque así los vamos como degustando, decantando, ¿cierto? Es de verdad como más enriquecedor, nos va a quedar más clarito y creería yo que vamos a generar la motivación para que en este mes, mientras volvemos a nuestro siguiente Wito Coach, pues cada uno se proponga el experimentarlos y trabajarlos y después nos comparta cómo va ese genio interior de cada uno de nosotros. Magnífico. Por lo Ujú. pronto, ¿por qué no escuchamos a algunos de los que están aquí para que nos Claro. cuenten qué Ujú. aproximación tienen con respecto al tema, qué se llevan del tema de curiosidad, qué se llevan del tema de Da Vinci, qué se llevan del tema de demostración? Tan importante la demostración para la ciencia. Aquello que no se puede demostrar no es científico, o aquello que no se da repetidamente no es ciencia. No se vuelve ley, porque la ley siempre se debe cumplir. De tal forma que escuchamos comentarios, porque la idea es saborear, la idea no es pasar a toda carrera por un tema Ujú. y irnos vacíos diciendo chuleao, chuleao, chuleao.
que es un poco lo que a veces está de moda, ¿no? Ya lo probé, Exacto. chao, chao, pasemos a otro Sí, tema. ¿Qué opinan? así es. Los micrófonos son de ustedes. ¿Quieres hablar, Marta? Ok, sí. Adelante. Ujú. Pues estos dos primeros principios del genio son maravillosos y se interconectan uno al otro. Si bien, digamos, en mi experiencia he conocido personas muy mentales, cuyo desarrollo ha sido más intelectual, más lectura y entonces, pues, tienden a creer a veces que la vida se sabe a través de un libro o a través de una conferencia. Y ahí es donde la trampa fuerte está. Entonces, eh, quien, tanto el uno como el otro son muy importantes y complementarios desde mi punto de vista experiencial, es eh, a esa persona tan mental le cuesta mucho trabajo la experiencia porque la misma mente del bien y el mal que ya tienen aquí montada, de lo correcto y lo incorrecto, la dualidad que caracteriza nuestra mente, hace que la experiencia sea más dificultosa o se entra con un poquito de temor o bastante. Conozco también personas que son muy de experiencia, muy pragmáticas, muy empíricas. Esas personas han llegado más lejos, digamos así, en su vida experiencial. No le ponen tanta mente, sino que, mira, no hablemos tanto de tanta cosa, la experiencia es esta, el negocio se hace así, y a medida de la experiencia, ensayo y error, se vuelven excelentes negociantes. Entonces, pero qué maravilla poder integrar y poder de pronto saber o ver cómo se pueden comulgar, digamos, hacer una gran comunión entre esa capacidad de observar y de sentir, la primera, ¿cierto? Que tiene que ver con inteligencia del hemisferio derecho, y esa capacidad de ese sentir, pues te lleva a la experiencia directa. Yo diría que entre menos se piense, mejor. Entre más se piense, pues altera la experiencia, porque la sola suposición o la sola forma de pensar ya de por sí está clichando y está generando un filtro. Entonces estamos interviniendo en la realidad de forma inadecuada. Cuando yo comprendí esto, es cuando la vida me empezó a fluir. Entonces, las dos, tanto la curiosidad que es la que te permite probar y saborear la experiencia y el sentir, como la prueba misma de hacer el acto, son inteligencia de hemisferio derecho. Entonces, pues es fundamental entender que el impacto viene de ahí y que quizás sí necesitamos esta mente consciente para a veces poner como freno, ¿no? Cuando se desboca de caballo, cuando está demasiado, digamos, le ayuda a la mente consciente a generarle el norte. Decir, bueno, estoy haciendo experimentos sobre esto, sobre este tema, entonces ya genera un campo concreto de investigación. Eso es muy importante en la mente consciente. Entonces, pues, por supuesto, estos dos, pues, tienen que ver con un poco dejar a la mente consciente de lado y entrar en el saboreo de la vida, en el sentir de la vida y por supuesto en la experiencia. Y va, desde mi punto de vista es hemisferio derecho, creatividad, opciones y capacidad de conectar con la vida y con todo lo que nos rodea. Perfecto, muchas gracias. ¿Alguien más quiere profundizar o plantear algo? ¿Cómo les han parecido, por ejemplo, las prácticas y los ejercicios que estamos compartiendo y proponiendo? Porque lo que queremos con Patricia es llevar esto a la aplicación, a la práctica. Nosotros somos obsesionados por con qué nos comemos esto, pero esto hay que probarlo, hay que hacerlo, siempre volcados a la acción, no quedarnos únicamente en lo conceptual, no quedarnos únicamente en lo intelectual, sino llevarlo también a la práctica. ¿Qué opinan de estos ejercicios que hemos planteado? ¿Se pueden hacer? ¿No se pueden hacer? ¿Cómo lo ven?
Sigue que Consuelo está levantando la mano, Ay, tranquila, desbloquea tu micrófono. Sí, dale, es pues, que precisamente en Sigue, sigue. ese punto que están hablando y es el punto de la curiosidad, la Ujú. importancia de ser consciente del entorno. Una forma también de decirlo es la habilidad del asombro. Y yo noto que la mayoría de las personas está uno siempre corriendo, haciendo, diciendo, pero sale uno a la calle, por ejemplo, y está uno consciente de lo que está hablando, si sale con otra persona y está hablando de un tema X, pero entonces no se da cuenta de lo que está pasando alrededor. Entonces, si uno está caminando, por ejemplo, que poder ver los árboles, poder ver las flores, poder tocarlas, si se puede, experimentar el clima, si está haciendo vientecito, poder respirar profundo, observar las personas que pasan al lado, observar lo que está pasando afuera, ya esté uno en la calle o en un centro comercial o en una conferencia, mirando, observando, mirando cómo las personas responden a las situaciones, cómo se expresan, en qué punto se encuentran en ese momento, pero sobre todo experimentando el entorno. Por eso se dice que de lo de la habilidad del asombro, muy pocas personas, por ejemplo, si está uno caminando, muy pocas personas pueden pararse y decir, mira qué belleza de esta bugambilia, o de esta flor, o de este árbol, o la luz que hay al fondo. Entonces yo pienso que ese es uno de los puntos en el aspecto de curiosidad que son importantes, darse uno cuenta y poder sentir y poder vivir y poder experimentar el medio ambiente. buenísimo. Esa capacidad de observar te Mm. conecta y al conectarte te sensibilizas más, sientes más la vida. Y eso es un poco lo que se pretende a través de todos estos ejercicios. Ujú. ¿Qué otra inquietud habría con respecto a todo esto que hemos hablado? ¿Qué les parece? Día a día, Da Vinci enriquecía sus procesos creativos a partir de estas metodologías, a partir de estas actividades que se volvieron hábitos en él. Por eso la llamada es, ¿de qué manera puedes tú aprender, coger estos hábitos y llevarlos a tu actividad profesional? Si eres profesor, cuando enseñas. Si eres arquitecto, cuando diseñas, etcétera, etcétera. Mira que me encantó. Voy a tomar la palabra porque veo que algo todavía nos lo piden, pero me encantó lo Dale. que dijo Consuelo de la capacidad de asombro, ¿sí? Yo siempre digo algo y es maravillarse ante algo, ¿no? Y me encanta, me encanta. Por ejemplo, ahora que estábamos en el tema del eclipse, ver esa luna así llenita, y ayer miré y ya la veo, ¿no? Tan solo como el bordecito y digo yo, increíble, o sea, me maravillo y la puedo básicamente que observar y observar y observar, ¿no? Y me encanta hacerlo. Y si de pronto se lo comparto a alguien que básicamente ese tipo de visiones o de contemplaciones no le interesen, podría precisamente matar en mí esa capacidad si lo llego a permitir, porque me va a decir, no, ¿y qué tiene? Claro, es la fase tal y ya. Y como que fin del tema, ¿no? Entonces, no te dejes justo como aminorar de pronto por lo que en otro esa maravilla no surja, porque precisamente somos bastante diferentes, ¿no? Y de pronto esa persona aún no ha experimentado cómo le puede enriquecer y aportar algo diferente y algo bonito a ese día. Un día a la vez, sí, pero para mí es un día que valga la pena haberlo vivido y ese puede ser un componente más que te enriquece el día. No tiene que ser, sí, todo 100% casi que rutinario, porque se vuelve demasiado rutinario. Me despierto a tal hora, sí, y luego me desplazo hacia el trabajo, o me desplazo hacia mi estudio, trabajo desde la parte remota, hablo con tal persona y cuando nos damos cuenta,
Si hacemos una evaluación durante varios días, siempre estamos haciendo casi que lo mismo y nos estamos perdiendo el placer de vivir. O sea que ese maravillarse es de verdad, si hay en ustedes ese maravillarse por las cosas, consérvelo, es como parte de consejito, ¿no? Y ojalá otras personas también puedan maravillarse y tocar fibras con los diferentes, como, no sé, situaciones, momentos en el día para hacerlo de verdad más valioso y placentero el estar vivo y poder disfrutar del estar vivo. La capacidad de asombrarse es un regalo. Es un regalo que no podemos perder. Es un regalo que tienen mucho los niños, que se aproximan a todo como si algo fuera nuevo y único. Y a veces en el transcurso de los años perdemos esa capacidad. Vivir es un milagro. Vivir es el resultado de la interacción de un espermatozoide con un óvulo. Entendamos. Es algo minúsculo interactuando con algo minúsculo para producir esto que es la especie o para producir vida. ¿Quién entiende eso? ¿Cómo es posible que a partir de algo tan pequeño como un espermatozoide y un óvulo se genere esto que es el que les habla? O ustedes que están ahí escuchando. Vivir es un milagro. No se puede explicar casi desde la lógica. Es una cosa increíble lo que es la evolución, el crecimiento, todo ese proceso magnífico de lo que es existir. Y un poco lo que queremos con todo esto y con Da Vinci es honrar la genialidad, pero al mismo tiempo la genialidad desde la disciplina, desde la perseverancia, desde la construcción, desde la edificación diaria que tenemos nosotros como mejores versiones de nosotros mismos. Entonces, un poco el llamado es ese. ¿Qué estás haciendo hoy que no hiciste ayer para ser mejor versión de ti mismo? ¿En qué enfatizarás mañana para poder crecer en aquello que hoy no pudiste realizar ni manifestar, pero mañana sí te lo vas a proponer? Y es un poco esa carrera permanente que tiene que ver con la carrera del goce, de gozarnos cada proceso, cada momento, para ver de qué forma nos relacionamos primero mejor con los demás, pero en segundo y tal vez en primer lugar, relacionarnos mejor con nosotros mismos. Y ese es un poco el legado de todo esto que queremos pues plantear y profundizar, ¿no? El día de hoy. Sí, ¿Qué opinan? Darío, yo quisiera opinar. La verdad es que he revisado todo lo que ustedes han dicho, yo lo anoto, yo soy muy juiciosa y anoto porque me encanta volver a mirar y ver cómo aplico. Y, y yo me doy cuenta de que estos principios están como más a flor de piel en los jóvenes. Yo, por ejemplo, veo a mi hija Sofía, el tema de la curiosidad en ella, pues yo tengo que desarrollar más esa curiosidad. Cuando estaban hablando del tema de monotemático, yo me di cuenta de que a mí me gusta leer, pero los temas que a mí me gustan. A veces no empiezo como a abrirme a otro tipo de libros, sino el mismo género de libro es el que sigo leyendo. Y cuando voy con Sofía a comprar libros, me dice, mami, ¿por qué no cambias y por qué no te compras este tipo de libro? Entonces yo me di cuenta de que pues realmente uno puede aprender tantas cosas y aprender cosas diferentes y uno a veces como por su zona de confort o lo que a ti te gusta es lo que te llama la atención a lo que tú le dedicas o le pones la atención. Y pues yo veo que hoy en día los jóvenes quieren saber de todo. Cuando estamos hablando del tema de la curiosidad, ellos no se documentan y saben cómo documentarse y saben cómo indagar y buscan sus referentes, buscan autores. Eh, yo, por ejemplo, estoy con Sofía en la Panamericana y ella lee las instrucciones y a mí me parece mucho más fácil preguntarle al asesor, mamá, pero espérate, miremos primero, indaguemos, podemos hacerlo juntos. ¿Por qué le vas a preguntar al asesor? Yo creo que uno viene de una, como antes no estaban las cosas tan claras, las indicaciones tan claras, ni las recetas tan claras, como todo ya está a la mano,
y todavía uno se queda un poquito en el pasado y todavía uno pregunta, y es cierto que hay que documentarse y analizar si lo que te están diciendo es verdad, porque uno supone que la persona que te está asesorando debe saber. Entonces yo creo que esa curiosidad es demasiado, el ejercicio en mi persona, yo creo que ese ejercicio de curiosidad dimos una cantidad de puntos para poner en práctica. Y pues también en el tema de la demostración que a veces igual quedarse uno en la zona de confort. Yo veo que ellos con una facilidad cogen algo nuevo, lo miran, lo analizan, lo hacen, lo desarrollan y hacen. Por eso es que hoy en día los jóvenes están en la vanguardia haciendo, tantos, son tan emprendedores, hacen unos negocios, algo que nuestra generación nunca hizo. Y es por eso, porque también están en ese punto de la demostración. Yo he empezado a seguir bueno, a mirar en redes a un muchacho que se llama Andrés Bilbao, que, que fue el cofundador de Rappi, de otro negocio más, y ese hombre va a 1000 y de repente dice, haz prueba, equivócate, pero continúa, revisa. Es decir, van a otro ritmo. Entonces yo creo que estos dos principios, a mí en lo personal me van a acelerar el ritmo y creo que me van a dar más perspectiva de, de ahora en este momento que estoy pensionada y que pues con Evelia estoy empezando a realizar un nuevo negocio, que esa curiosidad nos lleve más lejos y que esa demostración también. Entonces, yo soy más bien una persona muy crédula. A mí me dicen algo y yo porque confío en la persona le creo. Yo soy una persona que, como yo siempre hablo con la verdad, creo que los demás hablan con la verdad. Entonces, también eso es importante, no ser tan crédulo, tener como ese voy a analizar lo que me dijeron, voy a buscar y hay 1000 maneras de averiguar. Entonces, a mí me cae como siempre, como anillo al dedo, porque Qué bueno. ustedes no se imaginan lo que ustedes en mí, este tipo de charlas me alimenta y me lo disfruto y de verdad que lo anoto porque esto es para llevar en el día a día, porque la idea de estos espacios es que uno saque la mejor versión de uno mismo, de verdad, que uno crezca, que uno se desarrolle, que uno mejore. Entonces, la verdad, aquí, mejor dicho, si ustedes vieran, tengo tantas cosas resaltadas que Qué no bien. sé yo no sé ni por dónde empezar a resumir, porque son tantas cosas importantes, tantas cosas que me parecen, eh, del día a día, porque es que de verdad que esto es como para invitar a más personas, porque en el día a día eso hace crecer, hace desarrollar. Y les voy a decir algo pequeño para no extenderme más. Hice acompañamiento en estos días a un amigo que está vivo por un milagro de Dios. No tenía por qué estar vivo. Llegó después de 3 meses y medio de cuidados intensivos. Y ustedes no se imaginan. Y él estaba buscando como una experiencia espiritual y también pues después de todo lo que ha vivido, yo me sentí una muy buena compañera. Cuando en las tardes, pues la pareja, la esposa de él, no lo podía acompañar, lo acompañé y sentí que fue como muy buena compañía, no solamente en estar pendiente en la parte de hospital, sino en la parte de su parte emocional, de su parte espiritual también. Y siento que toda esta preparación, es a lo largo de todo esto de genios, de We2Coach, de mis sesiones con Martica. Es decir, todo esto es un conjunto, todo se relaciona. Aquí está como el resumen, es un todo de toda la información que uno va y de todo lo que uno se va alimentando. Entonces, me encanta cuando veo que no solamente lo vivo para mí, sino que lo puedo transmitir o puedo acompañar y puedo ser una buena compañía. Entonces, quería como hacerles ese reconocimiento y darles las gracias a ustedes Pues, por preparar estos temas y por darnos este espacio. Ay, magnífico, con todo fíjate, gusto, Marta, con todo gusto. Felices de espectacular. escucharlo. Y te das cuenta cómo lo llevas a la práctica de manera espontánea, sin necesidad de nada distinto, porque todo esto que hacemos está probado que de una u otra forma, quieras o no, se queda en el inconsciente de los que estamos aquí, Ujú. en el inconsciente, queda permeado, ¿me entiendes? Queda agarrado, anclado, de tal forma que el día que lo necesites lo sacas porque tu cerebro es demasiado potente y sabe cuándo usarlo, cómo aplicarlo y qué bueno, ojalá al servicio o tuyo o de los demás. Y eso es un poco lo que ha pasado. Ahora bien, los chicos que tienen la capacidad de aceptar las fallas, los errores, aprendamos a no ser tan duros jueces con nosotros mismos.
El chico de 5 años se cae, llora un poquito, se levanta y se le olvidó la caída. Sigue para adelante. Nosotros en la edad adulta tendemos a ser demasiado rigurosos, demasiado fuertes, criticándonos, de tal forma que nos limitamos. Y la capacidad de aprender se da sobre la capacidad de errar, de ser desacertado. Incluso Da Vinci en varias oportunidades dijo, a pesar de las distintas fallas, sigo tratando de ser mejor. Después les compartiremos en la próxima reunión algunas cosas que tienen que ver con esto que acabo de mencionar y que ha sido pues interesantísimo. De tal forma, Patti, que desafortunadamente se nos ha acabado el tiempo, pero dentro de un Sí. mes volveremos a darle continuidad y hay una cosa muy importante y es, Patricia ha dicho que esto empecemos a practicarlo y que por favor lo podamos asociar con los demás que estamos aquí el próximo mes, de tal forma, ¿qué cosas hiciste nuevas en este transcurso de estos 30 días que vienen hasta la próxima oportunidad que vamos a tener? ¿Qué tipo de cosas probaste nuevas? ¿A qué conclusiones llegas? ¿Verificaste o no? ¿Probaste o no? ¿Qué otras cosas curioseaste? Y yo creo que eso es importante. Patti, cierra el evento, por favor. Claro que sí. Un placer, una vez más, un placer de estar aquí con todos ustedes. Gracias, gracias. Y a despertar ese genio que hay en cada uno de nosotros. Nos vemos en We2Coach en mayo. Chao, chao. Chao, chao, y muchas gracias. Suerte, felicidades a Con el mayor todos. gusto. Gracias Gracias, mucha igual. suerte a Chao. Un todos. abrazo. Abrazo fuerte. Gracias. Igual, gracias.